Entonces, el primer ejercicio dice así. Si alfa pertenece a los reales y u pertenece a los ARN, entonces alfa por u es igual a E1, entonces u es múltiplo escalar de E1. ¿Qué significa que u sea múltiplo escalar? Que u sea múltiplo escalar de E1 significa que u lo podemos reescribir como alguna constante por E1. Entonces, si se fijan, ya estamos como muy parecidos acá, pero no es exactamente lo mismo. Lo que queremos es, por así decir, pasar el alfa dividiendo al otro lado. Sin embargo, no podemos hacer eso todavía porque no sabemos el valor de alfa. Entonces, tenemos que alfa u es igual a E1. Sin embargo, no podemos pasar dividiendo porque justamente alfa podría ser 0. Entonces, veamos qué pasa si es que alfa es 0. Digamos, si alfa es 0, entonces nos queda alfa u es igual a 0 por u. Y 0 por un vector es siempre el vector 0. Y sabemos que 0, el vector 0, es distinto de 1, porque en la componente 1 sería 1 para E1 y 0 para 0. Este es el vector tal que es 0 infinitas veces, mientras que este es el vector 1 y después 0, que son distintos. Entonces lo que decimos es que, por lo tanto, alfa no puede ser 0. Y ahora que sabemos que alfa no puede ser 0, sí podemos pasar dividiendo en la ecuación que teníamos antes. Pasamos dividiendo por alfa. Y nos queda que u es igual a 1 partido en alfa de 1. Y como sabemos que esto es un factor perteneciente a los reales, y este es E1, entonces u es múltiplo escalar. Y eso sería. La idea de estos ejercicios esta semana es que entiendan la lógica de cómo responderlos. Este semestre la coordinación decidió que se va a evaluar de una forma distinta las pruebas y que van a ser todas preguntas así, como un verdadero y falso, y que tienen que demostrar que sea verdadero o que sea falso. Esta pregunta, si ven, es como fácil, en el sentido de que no era mucho desarrollo, no era mucho cálculo, no había mucho lugar donde equivocarse. Sin embargo, había que ser muy preciso con las cosas. Yo no podía, por ejemplo, pasar dividiendo el alfa acá, porque no sabía si alfa era 0. Entonces, primero hay que demostrar de que alfa no puede ser 0, y después ahí recién puedes pasar demostrando. Es importante que lo tengan en cuenta porque en la prueba van a aparecer ejercicios de este estilo, y no pueden asumir cosas de esta forma. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Dale. Que dice en el enunciado que U pertenece a como a los reales en la dimensión n, digamos. Sí, Entonces eso no convertiría como a U en un vector. sí, U es un vector. Sí, tal vez tuve que haber escrito acá. Acá, lo di como procedido. Pero sí, U es un vector. Pero ahí también contaría como a un múltiplo escalar. Entonces, simplemente uno también asume que No, uno sería como un vector que... claro, cuando uno habla de que un vector es múltiplo escalar del otro vector, significa de que U es igual a una constante por el otro vector. Dale, dale. Ujú. Gracias. No. Pero, profe, Sí. pero ayudante, disculpe. Dice que es una constante por otro vector, pero ahí hay una constante, o sea, hay un vector dividido por una constante. Sí, ok, podemos definir para que sea como exactamente igual que la definición. Digamos que la constante la definimos como 1 partido en alfa. Y ahí quedaría. No es tan necesario hacer ese paso, pero está bien. Para que sea exactamente igual que la definición, vamos a hacer eso. ¿Por qué E1 no podía ser 0? E1 no puede ser 0 porque, ¿te acordás la definición de E1? E1 es el vector que tiene en su componente 1 un 1 y en el resto de las componentes un 0. Ah, un canónico. Sí, es el canónico. Ya, ahí está. Me había olvidado la anotación. Gracias. No.
Y ese sería el primer ejercicio. Entonces, en el segundo, nos dicen que si U y D son dos vectores pertenecientes a R2, si la norma de U es 1, la norma de D es 2, U.D es 1, entonces la norma de U más B tiene que ser 2. A primera vista, como que no sabemos si esto es verdadero o falso. No tenemos ni idea, la verdad. Pero lo que sí notamos es que como que esto nos llama a usar un producto punto entre la suma de... Mejor se los escribo. Si tenemos U más B punto U más B, esto es exactamente lo mismo que decir que la norma de U más B al cuadrado. Eso lo sabemos porque un producto punto de un vector consigo mismo siempre es la norma al cuadrado. Probablemente lo hayan visto en clases, supongo. ¿Me confirman igual? Sí. Dale. Ok. Entonces, pero antes de eso queremos saber... claro. Entonces sabemos que la norma, o sea, la raíz de U más B punto U más B tiene que ser igual a la norma de U más B. Y podemos desarrollar el lado izquierdo de acá. Entonces, sabemos de que esto es U.U más dos veces U.B más B.B. U.U es lo mismo que la norma de U al cuadrado. Entonces la escribimos. Y lo mismo con los B. Y tenemos todos estos valores. Si se fijan, los tenemos en la enunciado. Así que simplemente reemplazamos. Y nos queda la raíz de 1 al cuadrado más 2 por U.B, de que es 1, más la norma de 2 al cuadrado. Esto nos queda 1 más 2 más 4. Entonces, esto es la raíz de 7 es igual a la norma de U más B, que es distinto de 2. Entonces la afirmación es falsa. Y le ponemos un falso. También se puede demostrar las cosas falsas con un contraejemplo. En este caso me pareció más fácil hacer una demostración directa, pero uno podría haber dicho, ¿sabes qué? U vale no sé cuánto, B vale no sé cuánto, y U más B resulta de que no es falso. Y eso también es completamente válido. Pero me pareció más fácil simplemente demostrarlo de manera directa. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. No entendí como el primer paso, esa igualdad. ¿Esta igualdad? Ok. Sí. Acuérdate que cuando tenemos digamos que tenemos un vector X, escrito de la forma como X1, X2. Cuando tenemos X.X, esto es como multiplicar cada componente consigo misma. Entonces te queda X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. Y si le metemos raíz a esto, si te fijas, esto es como Pitágoras, y esto te saca la norma de X. Entonces al final lo que tenemos es que todo vector X, producto punto consigo mismo, es lo mismo que su norma al cuadrado. Entonces eso es lo que yo hice, pero no con un vector, sino que con una suma de vectores. Pero es la misma idea, o sea, acá podemos llamarlo a esto X, entonces X.X sería la norma de X al cuadrado. Vale. Disculpa, eso de que
X, un vector por sí mismo, es ahí, la norma al cuadrado. ¿Se aplica para todo? O sea, para real, R2 o Sí, solamente en R2? sí, para cualquier dimensión. Eso, gracias. De nuevo. Ok, ¿hay alguna otra duda? Entonces, seguimos al siguiente ejercicio. Yo no entendí por qué pusiste x por x igual x cuadrado. O sea, la norma de x al cuadrado. Ok, es Como exactamente, refuerzo. ¿te acordás como que un producto punto de un vector de la forma x1 con x2, producto punto con x1, x2? Esto es lo mismo que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces, si te fijas, esto es lo mismo de que la norma de x, pero al cuadrado, porque no hay raíz. ¿Cachás? Esto es como Pitágoras, por así decirlo. Sí, sí. Ok, es eso. Pero, ¿nos dio malo por los valores solamente o como por qué? Sí, por los valores que nos habían dado. Sí, esto, si acá te pusiesen un raíz de 7, o si no sé, la verdad que no sé qué valores de esto tendré que cambiar para que sea, Ya, claro, ahí sería correcto. Pero sí, nos dio malo por los valores que nos dieron. ya, gracias. Ah. Entonces, siguiente pregunta. Ok. Nos dicen de que U es combinación lineal de 5U más B y 4U más 3B. Que sea combinación lineal, eh, esto implica que U lo podemos reescribir como U igual a un alfa por 5U más B más un beta 4U más 3B. Que sea combinación lineal simplemente significa de que, que haciendo una suma ponderada de los términos que te dicen, podés formar el U. Entonces, básicamente significa que debe existir un alfa que pertenezca a los reales, de que cumpla esta, y al mismo tiempo debe existir un beta que cumpla esta. Entonces, a priori no sabemos si existe, la verdad. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente suponer que sí. Suponemos que sí, entonces nos queda que U es igual a alfa 5U más B más beta 4U más 3B. Entonces nos queda que 0 es igual a no, mejor vamos a meterlo. U es igual a 5 alfa veces U más 5 más alfa veces B más 4 veces beta U más 3 veces beta B. Okay. Y acá podemos factorizar todos los U de un lado y todos los B del otro. O sea, nos queda que U veces, y acá nos quedaría 5 alfa más 3 más 4 beta. 4 beta menos 1. Este lado B. Y nos quedaría un alfa acá y más 3 beta. Okay. Y notemos de que esto debe ser válido para cualquier U y cualquier B. Entonces, en particular, no podemos suponer de que estos términos se eliminan de alguna forma. Por así decir, este vector B de acá puede que en el plano sea un vector U de esta forma. Mientras que el vector B sea como un vector así. No, mejor así.
Entonces, la manera de que una suma de dos vectores que no tienen nada que ver entre sí sea cero, la única forma es de que este sea cero y esto sea cero. Si no van a ser ceros, entonces no hay manera de asegurar de que la suma entre ellos sea cero. Entonces decimos que 5 alfa más 4 beta menos 1 es igual a 0, y que alfa más 3 beta tiene que ser 0. Entonces alfa resulta valer lo mismo que menos 3 beta, y eso lo reemplazamos arriba. Nos queda que 5 alfa menos 12, no, menos 15 alfa, digo beta, más 4 beta menos 1 es igual a 0. Entonces nos queda que menos 11 beta es igual a 1. Entonces beta es igual a menos 1 onceavo. Y si beta es menos 1 onceavo, entonces alfa es el triple, pero negativo, entonces nos queda 3 onceavos. Pero acá no estamos listos. Acá lo que nos pasa es de que nosotros supusimos de que esto se iba a cumplir. Y eso no es del todo legal. No es del todo correcto simplemente suponer de que se va a cumplir. Entonces lo que hay que hacer ahora es verificar que realmente estos valores lo cumplen. Entonces, ahora decimos que si beta es igual a menos 1 onceavo y alfa es igual a 3 onceavos, probamos qué pasa con alfa veces. Alfa veces 5 U más B más beta veces 4U más 3B. Okay. Y tenemos que probar qué pasa con estos valores. Entonces, nos queda 3 onceavos de 5U más B más menos 1 onceavo de 4U más 3B. Esto nos queda 15 onceavos de U más 3 onceavos de B menos 4 onceavos de U y menos 3 onceavos de B. Entonces se tachan estos dos y acá nos queda 11 onceavos de U, que esto es efectivamente U. Entonces lo que demostramos acá es que U es efectivamente combinación lineal de los términos. ¿Alguna duda? Yo quedé con la pregunta en la parte ya cuando graficaste los vectores. Sí, Sí, no caché por eso, ahí me claro. perdí. Es que U y B resultan ser dos vectores como genéricos. No tienen ninguna restricción a ellos. Entonces, no podés como suponer nada de la naturaleza de U y B. Entonces, cuando llegás a esta ecuación de acá, uno podría decir, uy, ¿sabes qué? El término se me va a alinear con este. Pero la verdad es que no podés suponer esto porque U y B pueden estar como en direcciones totalmente opuestas. Este podría ser U y este podría ser B. Entonces, ninguna suma de U y B te va a llegar al cero a menos de que este término sea cero y este término sea cero. Obviamente, si U y B resultasen ser como U y B, entonces sí podrías encontrar una forma de hacer de que la suma de un vector con el otro te lleve a cero. Pero como no podés suponer que eso pasa, entonces eh, tenés que demostrarlo solo para el caso trivial que se llama, que es que cuando el factor esté cero y el factor esté cero. Cuando vean la independencia lineal, que creo que todavía no la vieron, ahí se va a entender mucho más este concepto, que básicamente la única solución a esto tiene que ser cuando los dos factores pertenecientes a los reales son cero. En el chat estaban preguntando una cosa. Eh,
Perdón, que el chat se me desaparece a veces. Ahí está. Ok. U y B no pueden ser el vector. No es que no pueden ser el vector nulo, U y B, sino que U y B son genéricos. Tienen que representar un vector, cualquier vector. Entonces no le puedes poner restricciones. Entonces U y B pueden representar efectivamente el vector nulo, pero también tienen que, esta ecuación que encontrás, tiene que ser válida para cualquier vector de U y B. Es decir, si U resulta ser E1 o E2 o lo que sea, tu solución también tiene que ser válida para eso. Entonces no podés suponer de que sea genérico. Sí, ahora muestro la otra hoja. Aprovecho de disculparme por mi letra, no va a mejorar mucho a lo largo del semestre. Se van a tener que acostumbrar. Un -1 en la factorización de U. Ok. La razón por la que puse este -1 acá es porque pasé restando... ¿Qué hora, pasé restando este U de acá. Este U de acá era como un 1 por U. Lo pasé restando y por eso quedó factorizado el -1. Básicamente voy a colorearlo mejor. El -1 salió de acá. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces pasamos al siguiente. Nos piden mostrar de que este vector... Nos piden mostrar que este vector no es combinación lineal de E2, E3 y eso. Ok. De la misma forma que antes, podemos suponer que esto efectivamente sí se cumple. Cosa que no es del todo legal, pero podemos suponerlo. Así que escribamos por contradicción. Digamos de que existe A y B tal que B es igual a alfa veces E3 más beta veces. Voy a llamar a este vector U y este vector B. U. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que si tenemos el vector B que vale 1, 2, menos 1, 0, tiene que ser igual a alfa veces el vector E3, que el E3 es 0, 1, 0, 0, 1, 0, más beta veces el vector U, que es menos 1, menos 2, 4 y 0. Entonces acá es un sistema de ecuaciones fácil para resolver. Si se fijan en la primera componente, tenemos que 1 es igual a alfa por 0 más beta por menos 1. Entonces nos queda que 1 es igual a menos beta, o sea, menos 1 es igual a beta. Y en la segunda, no. Y en la tercera componente tenemos que menos 1 es igual a alfa por 1 más beta por 4. Y como sabemos el valor de beta, menos 1 es igual a alfa más menos 4. Entonces, 3 es igual a alfa. Pero ahí no estamos listos. Ahí como que encontramos unos candidatos para que esta ecuación tenga sentido. Pero no estamos seguros si es que se cumple en cada componente. Entonces, lo que formalmente acá hay que hacer es reemplazar en el inicio. Entonces, tenemos los valores candidatos para alfa y beta, pero no sabemos si realmente funcionan. Entonces, si alfa vale 3 y beta vale menos 1, la ecuación de antes que era b es igual a alfa E3 más beta b, no, u,
sería lo mismo que decir, no, en realidad acá nos conviene no decir esto. Ok. Nos conviene ver qué es lo que sucede con esta valor. Esto es lo mismo que decir 3 veces el vector 0, 0, 1, 0, menos el vector menos 1, menos 2, 4 y 0. Esto es lo mismo que el vector 0, 0, 3, 0, más 1, más 2, menos 4 y menos 0. Esto es lo mismo que 1, 2, menos 1 y 0. Y este resulta ser lo mismo de que b. Entonces, efectivamente, el vector resultaba ser combinación lineal de los otros, así que la afirmación era falsa. Tomás, una pregunta. Sí. ¿Qué hubiese pasado si es que no nos daba? ¿Qué hubiésemos tenido que hacer? Hubiese sido verdadero. No, si no les daba, porque Sí, estos eran los candidatos para que sea. Si no les daba, entonces efectivamente no había ninguna otra solución. Podrían explicar eso con palabras, como la única manera de resolver como la ecuación en la primera componente y la tercera componente era con los alfa y beta que encontramos. Pero si esos valores no eran suficientes para la segunda y cuarta componente, entonces decías, entonces no existe otra solución. Esta era como mi candidato. o sea, que si usamos, no sé, la 1 y la 2 o la 2 y la 4, ¿no hubiesen dado los mismos valores de alfa y beta? O sea, si usando es... Ah, claro, sí. Sí, hubiese dado lo mismo. El tema es de que igual necesitabas la 3, porque la 3 era el único que tenías el valor de alfa. En todo el resto la componente de alfa era 0. Pero sí, podías haber usado cualquiera de las otras componentes para sacar beta. Ok, gracias. No. Tomás, Sí, ¿podría subir un poquito para tomarle una foto? sí, bien. ¿Ahí? Sí, un poco más arriba también. Tengo que subirlo a la otra página. Ah, ya, ahí está. Ok. Ya, gracias. No. Tomás, yo tengo Sí. una duda. Ese alfa por 0010, Ujú. ¿por qué cogiste ese en específico? Porque porque elegí alfa. Sí, o sea, en el fondo como, ¿por qué escogiste ese vector? Ah, no, el vector 0010, este es E3. Ujú. Acuérdate que E3 son los canónicos. Entonces, cuando me dicen Ah, E3, ya. son 0 en todas las componentes, excepto la tercera, que la tercera es 1. Ah, ya. Gracias. No. Y Tomás, Ujú. nosotros tenemos que asumir que el vector canónico tiene las 4 coordenadas como los otros vectores, ¿cierto? Es verdad que no te lo dicen, pero sí, Mm. sí, deberían haberlo dicho, es verdad. Pero Ya. sí, sí. Ayudante, disculpe. Sí. La combinación lineal significa que agarro dos vectores y los multiplico por algo y los sumo. Entonces, como está ahí uno y el otro vector, lo multiplico por algo, alfa y beta, y lo sumo. Y de ahí saco la ecuación con la que partió todo. Claro, sí. El tema es que suponer que esto existe está incorrecto en teoría. O sea, yo no puedo suponer esto. Por algo no es válido, todo lo que hago al principio no es válido. Eh, o sea, no es como matemáticamente correcto. Es para encontrar mis candidatos, alfa y beta. Pero si yo terminase la pregunta tipo acá, diciendo, encontré soluciones de alfa y beta, eso no sería correcto, porque no estoy efectivamente comprobando que esos valores realmente sigan. Pero sí, vale la pena como suponer que es correcto solo para encontrar tus candidatos y después ver si es que lo cumplen o no. ¿Y qué significa que lo responde por contradicción? Por contradicción era porque yo quería, acá te dicen como no es combinación lineal. Entonces yo digo, por contradicción, digamos que sí es combinación lineal. A ver qué pasa. Es como, ustedes no necesitan cómo decirlo, pero es como formalmente cuando vas a decir algo de que es potencialmente falso,
es mejor poner como por contradicción, tipo, sé que esto es falso, por así decirlo. Y ahí seguís trabajando. Y en general vas a llegar a algo que es efectivamente algo incorrecto. Entonces ahí decís, ah, efectivamente era falso. En este caso no llega a nada incorrecto porque alfa y beta resultaron de que eran los valores necesarios para que se cumpla. Pero claro, podrían haber sido distintos. O sea, podría haberme quedado esto no B, sino que un vector distinto. Y ahí hubiese dicho, ah, entonces efectivamente no es combinación lineal. Gracias. No. Pero no es necesario que ustedes lo escriban en la prueba, la verdad. ¿Alguna otra duda? Estamos bien de tiempo, por suerte. Yo tengo una duda. ¿Ok? Cuando ya tienes el alfa y el beta, no entiendo qué tengo que hacer ahí. O sea, ya lo saqué los dos. ¿Cómo compruebo si es que estoy bien o no? Simplemente reemplazando en la expresión original que teníamos, que era que alfa de 3 más beta u, eso nos tiene que dar la combinación lineal de B. Entonces lo reemplazas ahí, y si es que te da B, efectivamente como nos dio a nosotros, entonces lo cumple. Si es que no te da B, entonces dices, bueno, entonces no hay otros valores que puedan ser candidatos a que sean combinación lineal. Ok. ¿No? De hecho, creo que eso. Ok. Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Ok. Nos piden demostrar de que este conjunto es cerrado bajo la suma. No sé si lo vieron en clases, pero cerrado bajo la suma. O sea, mejor dicho, digamos que tenemos un conjunto W genérico que es cerrado bajo la suma. Esto es exactamente lo mismo que decir que si agarras dos vectores aleatorios, o sea, no aleatorios, pero genéricos, de B, de W, y los sumás, entonces la suma también pertenece a W. Entonces, teniendo eso como claro, la solución sería que si sumamos algún vector genérico de este conjunto generado. O sea, tenemos que sumar dos vectores genéricos de acá. ¿Cómo agarramos dos vectores genéricos de este conjunto? Bueno, decimos que X pertenece al generado este. No voy a escribir todo los corchetes porque no es necesario. E Y también pertenece. Y estos vectores son genéricos porque no les voy a meter ninguna restricción. Como que simplemente representan algún vector que pertenece al generado. Pero sabemos que como pertenece al generado, a X, lo podemos escribir como A veces U más B veces B más C veces W. E Y lo podemos escribir como B veces U más E veces B más F veces W. Esto es porque pertenece al generado entre estos vectores. Entonces necesita existir una combinación lineal de esos vectores para que pertenezca al generado. Y lo que podemos hacer ahora es justamente sumar. Decimos que X más Y, entonces es lo mismo que A más B veces U más B más E veces B más C más F W. Y si se fijan, esto pertenece a los reales, esto pertenece a los reales, y esto pertenece a los reales también. Entonces, el vector X más Y también es una combinación lineal de U, B y W. Entonces, X más Y, por lo tanto, pertenece al generado entre U, B
y W. Entonces, esto implica de que el conjunto generado es cerrado bajo la suma. ¿Alguna duda? Yo no entendí muy bien qué significa que es cerrado bajo la suma. Ok, sí, a mí también me pareció rara esta pregunta. En lineal no, al menos cuando yo pasé lineal no lo vi en clases como la definición de que un conjunto sea cerrado bajo la suma. Lo que significa es que cuando que agarras dos vectores cualquiera del conjunto y los sumás, ese vector que obtenés de sumar estos vectores también pertenece al conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo estuviese en R2 y tenemos de que mi conjunto de vectores es como un cuadrado acá, así, este vector, este conjunto no es cerrado bajo la suma, porque yo puedo agarrar, por ejemplo, un vector así, o dos veces este vector, y lo sumo, y si me va de mi conjunto, ¿cachás? Entonces no es cerrado bajo la suma porque sumando dos vectores del conjunto, obtengo un vector que no está en el conjunto. Pero resulta que los conjuntos generados sí son cerrados bajo la suma. Eso significa que agarras un vector del conjunto generado, agarras otro vector del conjunto generado, y los sumas entre sí, y ese vector también pertenece al conjunto generado. A mí también me pareció raro en todo caso, no, creo que no está ni en el temario, pero estaba en la ayudantía que nos mandaron a resolver. Así que había que... Pero el conjunto generado de por sí ya son todas las combinaciones que pueden hacer esos vectores, ¿o no? Sí, sí, justamente por eso resulta ser cerrado bajo la suma. Ya. No puede formar nuevas combinaciones. Disculpa. Ujú. Entonces, si yo tuviera otro vector que no pertenece a generado, no se podría demostrar que es cerrado bajo la suma siempre. Eh, o sea, decir si cuando sumé los vectores me diese otro vector, como que no está en el conjunto. Claro, si tuviera otro vector que no está dentro del conjunto que me están dando. Pero ese vector, ¿dónde estaría? ¿Estaría como dentro del generado? ¿O dónde? Que estuviera afuera. O sea que tengo vector W, pero hay otro vector que no está en ese generado, tipo vector Z, No, y dice generado W. no podría existir un vector, acá justamente no me están diciendo como que el generado tenga todos los vectores de R4. Justamente no puede tener todos los vectores de R4. El tema es de que cualquier vector, o sea, cualquier suma de vectores que estén adentro del generado, te va a seguir dando un vector que está dentro del generado. O sea, no te puedes salir del generado con vectores del generado. Ah, ya, lo veo, muchas gracias. ¿No? Pero no significa que el generado tenga todos los vectores del mundo. No tiene por qué ser así. Podría ser también si R4 también es cerrado bajo la suma, si sumas dos vectores de 4 dimensiones, también te va a dar un vector de 4 dimensiones, entonces también pertenece a R4. Entonces también puede ser de que te hablen del conjunto que tiene todos los vectores, pero no tiene por qué ser así, en este caso no es así. Disculpa, ¿podrías bajar un poquitito? Sí, bien. Espera. Venga. En todo caso, les voy a mandar la solución para que no crean que se van a perder esto si no les sacan foto. Cuando ya dice que X más Y pertenece al generado entre U, V y W, ¿cómo llega a eso? Ah, es que pertenezca al generado justamente lo deduzco de acá. Porque encontré como una combinación lineal para X más Y con U, V y W. Entonces tiene que pertenecer al generado. Entonces, si es que interactúan U, V y W dentro de la suma, es porque pertenece. ¿Una cosa así? O sea, si encuentro, porque te acuerdas de que algo pertenezca al generado, es lo mismo que decir que existe, no escribo eso, pero que puedo escribir X más Y como una combinación lineal de esos vectores. Y acá arriba justamente es lo que hice. Esto es una combinación lineal de U, V y W. Y esto es literal lo mismo que X más Y.
Ahora me quedó claro, gracias. De nada. Hay una pregunta, ¿y por qué pusiste como X lo igualaste a eso y Y al otro? Ah, porque sumé las dos ecuaciones de carga. Y hice así, básicamente. Sí, sí, pero ¿dónde sacaste como X igual a Ah, AU más? porque yo sabía de que X pertenecía al generador. Entonces sabía que existía alguna forma de representar X de esta forma. Y existía una forma de expresar Y así. Los vectores, o sea, los valores A, B y C no sé cuántos son, pero sé que existen. Y lo mismo con D, E y F. No sé cuánto valen, pero sé que Ya. tienen que existir. Para este ejercicio tengo que sacar un vector que esté dentro, siempre dentro del generador, no tiene que estar fuera. Y No, tengo que demostrar que estando dentro se pueden sumar y estar siempre dentro. sí, es eso mismo. Gracias. No. ¿Profe, alguna otra forma de demostrarlo? ¿Que sea cerrado bajo la suma de otra forma? No conozco ninguna expresión equivalente, la verdad. Es como la única definición que me conozco. Que yo sepa, no. En todo caso, de vuelta, esto estoy bastante seguro que ni siquiera está en el temario. Así que no... Me parece raro de que aparezca en la ayudantía, de hecho. Pero, no sé, la mandaron. Ya, gracias, Es profe. importante entenderlo, entender el concepto porque va a ser importante para... No, ni siquiera es tan importante en realidad. Me parece como que es bueno que lo entiendan, pero no creo que nunca más vean un ejercicio de mostrar que algo es cerrado. Pero entender el concepto me parece importante. Y sí. Ok. Entonces, la última pregunta. Entonces, tenemos que demostrar que estos dos conjuntos generados son lo mismo. Cuando, como un tip antes, para demostrar que dos conjuntos son iguales, hay que demostrar dos cosas. Digamos que queremos demostrar que dos conjuntos U y B, conjuntos voy a escribir, son iguales. Entonces, lo que uno formalmente demuestra es que U es subconjunto de B, y también uno tiene que demostrar que B es subconjunto de U. Si se fijan, esto es lo mismo que decir que si X es menor o igual a Y, e Y es menor o igual a X, entonces, bueno, claramente X tiene que ser igual a Y, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, pero con conjuntos. Entonces, ¿cómo demuestro que algo es subconjunto de otra cosa? Si tengo como acá como mi espacio entero, y acá tengo un conjunto y tengo un subconjunto. Entonces, si yo agarro un vector que pertenece al conjunto chico, ese vector necesariamente debe pertenecer al otro conjunto. Entonces, lo que necesitamos hacer necesitamos agarrar un vector perteneciente a U y demostrar de que este vector necesariamente pertenece a B. Y esto sería exactamente lo mismo que decir que U es subconjunto de B. Ahora, teniendo eso en cuenta, la solución es que los conjuntos que tenemos son el generado entre U y B debe ser igual a... no, a ver qué. Sí, pero, y el otro es el generado entre 2U, U más B. Okay. Entonces, primero intentemos de demostrar de este lado, o sea, de que el generado de U y B es subconjunto del otro. Entonces, si agarramos un vector genérico de este generado, eso nos significa que X lo podemos escribir
como alfa veces U más beta veces B. Y si se fijan, lo queremos llevar, queremos demostrar de que este vector de alguna manera pertenece a este generado acá arriba. Entonces lo tenemos que reescribir de alguna forma tal que nos dé como una combinación lineal entre 2U y U más B. Entonces acá yo aplicaría ojímetro, por así decirlo. Sabemos de que si esto lo queremos llevar a una forma del estilo como C es igual a 2U más D veces U más B. Notemos de que acá nos quedaría de que 2CU más DU más DB tiene que ser igual a esto. Y entonces los B se tienen que igualar entre sí. Entonces nos queda de que D es exactamente igual a beta. Y como D es igual a beta, nos queda abajo que 2C, o sea, nos queda para igualar los U, de que esto debe ser igual a esto. Entonces voy a reescribir eso. Nos queda que alfa U es igual a 2CU más alfa más alfa U. No, pero esto no era alfa, esto era B. Okay. Sí, una mala elección de letras. Pero bueno. Sabemos de que esto es lo mismo que beta veces U. Bueno, podemos acá simplemente sacar los U, porque ya no me importa. Entonces sabemos que 12 más beta, y podemos decir que alfa menos beta es igual a 12. Entonces, alfa menos beta es igual a 2 es igual a 0. Y esto lo reemplazamos originalmente, acá. Entonces decimos de que X lo podemos reescribir como alfa menos beta partido en 2 veces 2U más beta veces B, U más B. Y si se fijan, este pertenece a los reales, este pertenece a los reales. Entonces, esto es lo mismo que decir de que X lo puedo reescribir como una combinación lineal entre 2U y U más B. O sea, X pertenece al generado de 2U y U más B. Me quedó un poco largo, pero da igual. Entonces, eso implica que el generado entre U y B es subconjunto del generado entre 2U y U más B. Que esa es como la primera mitad de lo que quería hacer. Pero ahora quiero el otro lado. Entonces lo que hay que hacer es que si X pertenece al generado entre 2U más y U más B, entonces X lo puedo reescribir como un alfa veces 2U más un beta veces U más B. Entonces me queda 2 alfa U más beta U más beta B. Entonces factorizamos el U acá y nos queda 2 alfa más B y acá nos queda más beta veces B. Y notamos de que esto pertenece a los reales. Esto pertenece a los reales. Entonces esto es lo mismo que decir de que X pertenece al generado entre U y B. Y esto implica de que entonces el generado entre 2U,
U más B es subconjunto de el generado entre U y B. Entonces, uniendo estas dos cosas son como dos menores iguales, pero uno de cada lado. Entonces, lo que concluimos es de que el generado entre U y B tiene que ser exactamente igual que el generado entre 2U y U más B. Y ahí está la pregunta. Un poco larga. Disculpe. Sí. ¿Por qué sacar que A y B, alfa y beta, perdón, pertenecen a los reales le ayuda para saber que pertenece al generado? No, o sea, no es necesario escribirlo. Siempre lo escribo solo para considerar, porque si estos fuesen como vectores, como ya acá estuviésemos haciendo como un producto punto, o algo así, entonces no sería como la definición de que sea un generado. Un generado es que que puedes hacer una combinación lineal, y una combinación lineal requiere de que el factor que le estás multiplicando tiene que ser un real. No es necesario que lo escriban, yo lo escribo como para que cachen de que esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, pero esto es un número real, como cualquiera. No es necesario. Profe, ¿y no lo podría demostrar yo como diciendo que al final el generado de U más B, en realidad los vectores 2U y U más B se pueden obtener también desde U, B? Sí, también puedes hacer eso. También puedes decir, ¿sabes qué? Como con este generado puedo obtener el 2U simplemente agarrando este y multiplicando por 2. Y este lo puedo obtener sumando este y este. Y ese es el paso fácil. El paso difícil sería el revés, es decir, ¿cómo obtengo U de a partir de esto? Bueno, agarras este y lo dicen dos en raíz, pero ¿cómo obtengo B? También es fácil en raíz. Sí, es legal eso. No es tan formal, pero en este curso tampoco importa tanto la formalidad. Sí, te pondrían todos los puntos haciendo eso bien. Ya, gracias, profe. No me digan, Tomás, ¿puedes bajar un poquito a la segunda parte del ejercicio, por favor? ¿esto? ¿O la segunda página? No, no, la segunda página creo que. Vale. Ahí, gracias. Acá lo que hizo fue principalmente pasar el formato de un U, B a 2U, U más B, ¿cierto? Es como pasar el formato de uno al formato del otro. Sí, Y es viceversa. eso. Literal. Decía. No. Profe, eso sí, soy el que le pregunto por la otra demostración. ¿Me podría explicar cómo poder escribir escribir como en lenguaje formal lo que yo quería mostrar? ¿O de la manera que lo quería mostrar? Ahora hagamos eso, sí. Digamos, a ver, por demostrar que el generado de U y B es exactamente igual al generado de 2U, B. ¿No era de 2U y U más B? Sí, me olvidé. Ah, ya, ok, ya. A ver, lo que yo haría sería decir, notar que si X pertenece a esta, no lo escribí entero, entonces, no, así no. No sé si esto ayuda, pero si a ambos se le suma U en el primero, queda el segundo. No sé si eso se puede No, ocupar de sí, alguna pero manera. quiero hacerlo de alguna forma formal, porque no es tan legal hacer así. A ver, espera, quiero ver en el apunte que ustedes tienen. No sé si vieron propiedades de conjuntos generados, creo que tal vez sí, porque no sé si es legal que yo use eso, la verdad. Lo más formal sería hacerlo como yo lo hice, de que es como con demostración de igualdad de conjuntos, que siempre se tiene que hacer de esta forma.
Pero en esas ¿vieron propiedades en clase? ¿Puede ser? No sé, eso sí de los conjuntos generados. Right. Yo tengo 3. ¿Cuáles son las propiedades? Tengo que si S es subconjunto de Rn, el Ok. vector nulo pertenece al gen de S, que el gen de S es cerrado para la suma y multiplicación por escalar y que S es subconjunto de gen S. No sé de qué me sirven esas. La verdad que la forma que yo la hice es como la más formal. Lo que yo haría es que es un poco más informal, pero yo diría notar que 2U pertenece a el generado entre U y B, y que U más B pertenece al generado entre U y B, que esto es como fácil de ver, y por lo tanto, y como es cerrado bajo la suma, entonces esto implica de que el generado entre 2U y U más B, entonces también pertenece, o sea, su conjunto del generado entre U y B. Acá habría que remarcar que es cerrado bajo suma y multiplicación escalar. Y del otro lado, entonces diría de que 2U lo podemos reescribir como... no, U lo podemos reescribir como 2 veces como un medio de U de 2U. Y entonces esto pertenece al generado de 2U, U más B. Y de que B lo podemos reescribir como U más B menos un medio de 2U. Y esto pertenece al generado de 2U más U más B. Aquí tenemos un más, es un coma. Ok. Y diría por el mismo argumento, como es cerrado bajo la suma y multiplicación escalar, esto implica de que todo el generado entre U y B es subconjunto del generado entre 2U, U más B. Y ahí queda lo mismo. No es tan formal, pero igual es legal esto. Habría que hacer este argumento de que es cerrado bajo la suma de multiplicación. Pero es más corto, supongo. Gracias, profe. Bueno, de vuelta, no me digan profe. No lo digo en mala onda, pero es que de verdad solo tengo 2 años más que ustedes. No es nada. Todavía no es profe, todavía. ¿Quién sabe en el futuro? Jaja. Quién sabe, pero sí, por el momento díganme Tomás. Ese es mi nombre de acá hasta mi muerte. Así que sí. Una combinación lineal es como agarrar los objetos, sumarle y también vale restarlos, ¿no? Sí, porque es como multiplicar por -1. Acuérdate que se puede multiplicar por cualquier... Es legal multiplicar por -1 también. Tomás, Ujú. ¿puedes volver a la otra página o Sí. Dale. contarte algo? Al principio, cuando pusiste que ¿Esta o la anterior? la anterior, cuando empezaste el ejercicio, ahí tú pusiste U y V, ¿son Sí. conjuntos iguales? ¿Son conjuntos generados iguales? No, ¿O conjuntos era como iguales? para que entiendan cómo demostrar que 2 conjuntos son iguales. Son como conjuntos genéricos que no representan nada. Era solo para explicar de que hay que demostrar que uno es subconjunto del otro y que el otro es subconjunto del uno. Ya, gracias. De nada.
Creo que de hecho voy a parar la grabación porque ahora mismo no quiero que sea...